¿Alguna vez se han preguntado qué es exactamente una mutación y cuántos tipos hay de estas? Ese es el tema que nos trae hoy a este video y que nos ayudará a entender un poco más sobre mutaciones. Todos los organismos están sujetos a sufrir cambios en su ADN debido al metabolismo propio o por efecto del medio ambiente, lo que los hace presentar variabilidad genética dentro de una misma especie. Esta variabilidad se debe en gran parte a los procesos evolutivos a través del tiempo que involucran mutaciones estables. Estas mutaciones pueden ser heredables si suceden en células germinales o desaparecer cuando el individuo muere si se presentan en células somáticas. La primera vez que se logró describir una mutación fue en 1901 por el botánico alemán Hugo de Vries. Posteriormente, Hermann Joseph Müller pudo relacionar la exposición a los rayos X con el aumento de la tasa de mutaciones. Aun cuando los procesos de replicación del material genético son muy precisos, no son perfectos, por lo que pueden producirse errores que generan cambios. Una mutación es una variación espontánea o inducida del genoma, un cambio permanente y heredable en la secuencia del ADN, en nucleótidos o bien en la disposición del ADN en el genoma. Estos cambios o mutaciones se deben a alteraciones de la información genética. Las consecuencias dependen entonces del nivel de afectación, desde cambios en la secuencia nucleotídica, en los genes o los productos génicos, hasta en los tipos celulares involucrados. Todos los seres vivos cuentan con sistemas de verificación y reparación de los procesos celulares. En el caso de la replicación del ADN, existen sistemas de reparación específicos y bien coordinados, pero en ocasiones las lesiones del ADN que escapan a esta verificación serán las causantes de ocasionar mutaciones. Por lo tanto, la efectividad de la lesión dependerá tanto de la tasa de división celular como de la eficiencia de los mecanismos de reparación contra el aumento en las lesiones al ADN. Cuando ambos factores están incrementados, el resultado será una mayor generación de mutaciones o mutagénesis. Un gen tiene un rango de mutación normal, que se expresa como el número de mutaciones nuevas por locus por generación. Este rango es de aproximadamente 1 por 10 a la menos 6 mutaciones por locus por generación. Las mutaciones ocurren con mucha frecuencia, constituyen la base de muchas enfermedades génicas y hereditarias, e incluso del cáncer y de lo que se conoce como variación normal. Las mutaciones pueden clasificarse desde diferentes enfoques. Pueden ocurrir tanto en los genes como en los cromosomas, en un tejido somático o en un tejido germinal, lo que define una mutación somática y germinal respectivamente. Las principales causas de las mutaciones que se producen de forma natural o normal en las poblaciones son tres. Hablaremos sobre los errores durante la replicación, que sería la primera. Dentro de esta hay tres tipos. El primero sería la tautomería, en el cual las bases nitrogenadas se encuentran habitualmente en su forma cetónica y con menos frecuencias aparecen en su forma tautomérica enólica o imino. Las formas tautoméricas o enólicas de las bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina y citosina, muestran relaciones de apareamiento distintas. Por ejemplo, adenina-citosina, timina-guanina, guanina-timina o citosina-adenina. El cambio de la forma normal cetónica a la forma enólica produce transiciones. Los errores en el apareamiento incorrecto de las bases nitrogenadas pueden ser detectados por la función correcta de las pruebas del ADN polimerasa 3. 2. Las mutaciones de cambio de fase o pauta de lectura. Se trata de inserciones o de lesiones de uno o muy pocos nucleótidos. Según un modelo propuesto por Streisinger, estas mutaciones se producen con frecuencia en regiones con secuencias repetidas. En las regiones con secuencias repetidas, por ejemplo, adenina, 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 sucesivamente, o por ejemplo, adenina, timina, sucesivamente. Durante la replicación se puede producir el deslizamiento de una de las dos hélices, la hélice molde o la de la nueva síntesis, dando lugar a lo que se llama el apareamiento erróneo deslizado.
El deslizamiento de la hélice de nueva síntesis da lugar a una adición, mientras que el deslizamiento de la hélice molde origina una deleción. En el gen LAC1, gen estructural de la proteína represora de E. coli, se han encontrado puntos calientes, regiones en las que la mutación es muy frecuente, que coinciden con secuencias repetidas. Por ejemplo, en el punto caliente CTGG, CTGG, CTGG. Deleciones y duplicaciones grandes. Las deleciones y duplicaciones de regiones relativamente grandes también se han detectado con bastante frecuencia en regiones con secuencias repetidas. En el gen LAC1 de E. coli se han detectado deleciones grandes que tienen lugar entre secuencias repetidas. Se cree que estas mutaciones podrían producirse por un sistema semejante al producido por Streisinger, o bien por sobrecruzamiento desigual. Una mutación germinal es aquella que ocurre en la línea germinal, las células sexuales, como el óvulo y espermatozoide. Este tipo de mutaciones se transmiten a la siguiente generación si una célula mutada participa en la fecundación. Las mutaciones germinales no dañan al individuo en sí mismo, esto es, un individuo con un fenotipo normal y sin antecedentes familiares de alteraciones fenotípicas puede ser portador de células germinales mutadas no detectadas, que solo se detectarán si se incorporan a un cigoto, de tal forma que al ser heredadas podrían desencadenar una enfermedad. Mutaciones somáticas. La mutación somática es aquella que ocurre en cualquier célula del cuerpo, excepto en las células germinales, por lo que no se transmiten a la descendencia, solo a las células que se originen a partir de esta, y desaparecerá al morir el individuo. Si la mutación se produce en un tejido cuyas células están en división, existe la posibilidad de que surja un clon mutante que descontrole la célula, de tal forma que se pueda desencadenar una neoplasia. En cambio, si la mutación ocurre en una célula que no volverá a dividirse, entonces su efecto será mínimo o nulo, que sería el mejor escenario posible. Las mutaciones que se producen en los casos de cáncer ocurren en aquellos genes denominados protooncogenes y genes supresores de tumores, que regulan la división celular. Si estos genes mutan, se induce un estado de división incontrolada que da lugar a un grupo de células denominadas tumor. De acuerdo con la magnitud del material genético afectado, las mutaciones suelen clasificarse en tres tipos: puntuales o génicas, cromosómicas y genómicas. Las mutaciones puntuales o génicas ocurren en un par de bases o en un número reducido de bases adyacentes y puede deberse a modificaciones químicas del ADN que cambian una base nitrogenada por otra diferente. La frecuencia con la que se ha descrito que suceden estas mutaciones es en el orden de 1 por 10 a la menos 10 por pares de bases por división celular y 1 por 10 a la menos 6 por locus por generación. De acuerdo con las bases sustituidas, las mutaciones puntuales pueden clasificarse en dos grupos: de transición, o sea, cambio de un nucleótido por otro de la misma clase, es decir, purina por purina o pirimidina por pirimidina, y transversión, cambio de un nucleótido por otro de diferente clase, es decir, purina por pirimidina o pirimidina por purina. También pueden deberse a alteraciones durante el mecanismo de replicación del ADN, lo que provoca la incorporación de una base errónea en una cadena sencilla de ADN. Una mutación puntual puede regresar a su secuencia original mediante una mutación compensatoria, por medio de un fenómeno denominado reversión, es decir, la aparición de una segunda mutación que restaura parcial o totalmente el fenotipo normal. Las mutaciones puntuales no se detectan con el microscopio, ya que el aspecto es igual en un cromosoma portador de una mutación puntual que otro que porta el alelo normal. Este tipo de mutaciones se detecta a nivel molecular, mediante secuenciación directa del fragmento de ADN alterado, que permite detectar cambios en un solo nucleótido. Estas mutaciones puntuales pueden clasificarse en mutaciones por sustitución de bases. Se producen cuando en una secuencia de ADN se cambia un nucleótido por otro, por ejemplo, el cambio de un nucleótido de citosina por uno de timina. En esta clasificación se incluyen las transversiones y transiciones mencionadas anteriormente. Mutaciones por pérdida de nucleótidos o de lesión.
que se producen cuando en una secuencia de ADN se pierde un nucleótido y no se sustituye por ningún otro, por lo que se modifica el marco de lectura abierto y, a partir de la mutación, la secuencia de nucleótidos. Mutaciones por inserción de nucleótidos, que se producen cuando en una secuencia de ADN se introducen uno o más nucleótidos que no pertenecen a dicha secuencia, modificando el marco de lectura abierta, alterando las secuencias de aminoácidos a partir del sitio de la mutación. Mutaciones por translocación de pares de nucleótidos complementarios, que se producen cuando en una secuencia se da un cambio de una purina por otra purina o una pirimidina por otra pirimidina, en el caso de la transición, o de purina a pirimidina, o viceversa, en el de la transversión. De acuerdo con el resultado en la secuencia de aminoácidos de las proteínas, las mutaciones puntuales pueden ser: mutación neutra, es la que no tiene un efecto sobre el fenotipo, debido a que el cambio en la secuencia de nucleótidos genera tripletes que codifican para aminoácidos equivalentes como, por ejemplo, lisina a arginina, ambos aminoácidos básicos. No hay tanta variación en las cargas y posibles enlaces en el péptido resultante, aunque por la diferencia en la estructura del aminoácido existirán ligeras variaciones en la estructura y la conformación final de la proteína, pero su función aún podría conservarse. Mutación silenciosa es aquella en la que, a pesar de que existe una alteración en la secuencia de nucleótidos, no provoca cambios en el aminoácido que codifica. Esto sucede gracias a que el código genético es degenerado y a que para algunos aminoácidos existe más de un codón, por lo que los cambios en los codones no modifican el resultado de la traducción. Mutación sin sentido es aquella en la que se cambia un codón que codifica para un aminoácido por uno de terminación: uracilo-adenina-guanina, uracilo-adenina-adenina, uracilo-guanina-adenina, lo que propicia la terminación prematura de un polipéptido y da como resultado una proteína truncada. Mutación de desplazamiento de marco de lectura es aquella en la que se añaden o eliminan, inserciones o deleciones, un número determinado de bases diferente a 3, por lo que a partir del punto de la mutación, la lectura del código genético se altera y propicia la adición de aminoácidos diferentes a los que estaban codificados originalmente. Mutación de sentido equivocado es aquella en la que el cambio de codón que codifica para un aminoácido da como resultado uno de familia, grupo o polaridad diferentes que el original. El cambio en el péptido sí será evidente y drástico en su estructura y por ende en su función y actividad final, e incluso puede inhabilitar la proteína. También están las mutaciones cromosómicas, que son aquellas que involucran el reordenamiento cromosómico resultando de un cambio en la organización de segmentos cromosómicos o la pérdida o ganancia de cromosomas completos y provoca anomalías funcionales tanto celulares como orgánicas. Este tipo de mutaciones pueden detectarse mediante análisis al microscopio. Estas mutaciones cromosómicas pueden clasificarse en mutación por inversión de un fragmento cromosómico, mutación por deleción o pérdida de un fragmento cromosómico, mutación por duplicación de un fragmento cromosómico y mutación por translocación de un fragmento cromosómico. De igual manera, están las mutaciones genómicas, que son aquellas en las que existe una segregación cromosómica errónea, es decir, que afectan al número de cromosomas o al genoma en su totalidad. Entre este tipo de mutaciones se encuentran las siguientes: la poliploidía, que es una mutación que produce un aumento en el número de brazos en un cromosoma en particular y se presentan como triploidías, tetraploidías, entre otras. También están las haploidías, que en esta mutación se encuentra una disminución en el número de brazos en un cromosoma, y las aneuploidías, que son aquellas en que se modifica el número de copias de un cromosoma, es decir, en lugar de haber 2 copias de cada tipo de cromosoma, lo normal, hay 1, 3 o 4 cromosomas, monosomía, trisomía y tetrasomía respectivamente. Estas mutaciones pueden originarse debido a causas naturales o inducidas. En el caso de las mutaciones naturales, son aquellas que se producen en condiciones naturales de crecimiento influidas por el medio ambiente. Estas representan la base de la evolución. En cambio, las mutaciones inducidas son aquellas provocadas por algún mutágeno, o sea,
un agente exógeno, tanto físico, químico o biológico, con la capacidad de provocar mutaciones en una tasa mayor a la basal. Ahora, un mutágeno es un agente que ocasiona que se incremente la frecuencia en la que ocurren las mutaciones. Son sustancias o agentes que tienen la capacidad de ocasionar cambios en el material genético de las células vivas. La efectividad de una sustancia con capacidad mutagénica se determina por el aumento en la tasa de mutación espontánea que provoca. Se ha descrito que más de la mitad de los carcinógenos son mutágenos. La acción de los mutágenos debe entenderse por efecto directo que produce sobre la molécula de ADN o por las consecuencias que genera de forma indirecta, cuando se rebasa la capacidad de los mecanismos de reparación para corregir este daño. Un ejemplo de esta acción es el caso de los rayos ultravioleta, dado que con la exposición se provoca la formación de dímeros de timina, lo que no ocasiona directamente la mutación, sino que solo la induce, ya que la mutación puede generarse en los mecanismos de reparación, al provocar alguna fractura nucleotídica o sustitución de bases. De acuerdo con su naturaleza, los mutágenos pueden ser físicos, químicos o biológicos. Los agentes físicos son radiaciones que alteran la estructura y la secuencia del ADN. Ejemplos de ello son la radiación ultravioleta, la radiación ionizante, las partículas alfa, beta y gamma, el choque térmico o las radiaciones electromagnéticas. Los agentes químicos son compuestos que tienen la capacidad de alterar la estructura del ADN al reaccionar directamente con ella o intercalarse entre los nucleótidos. Ejemplos de esto son los colorantes de acridina, la formalina, el ácido nitroso, agentes alquilantes, el benzopireno, el ácido bórico, la colchicina, el LSD, la nicotina, el sulfato de cobre o el ácido fórmico, entre otros. Y los agentes biológicos son organismos que tienen la capacidad de alterar la estructura del material genético de su hospedero al integrarse al ADN de este último. Ejemplo de estos son los virus, las bacterias, los hongos, etc. Como pudieron ver, las mutaciones son algo curioso y que ocurren más seguido de lo que podemos creer. Esperamos les haya gustado el video y agradecemos que se hayan quedado hasta el final. ¡Hasta luego!